Muy bienvenidos al Invernadero otra vez. Seguimos acá en el mes del terror, octubre, haciendo la gran previa a lo que va a ser Halloween. Mes que, como venimos nombrando, diciendo hace tiempo, viene agitado, muchos estrenos, muchas cosas para discutir, hablar. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Giribone. Y Ale, bueno, tuvimos finalmente los estrenos de Blumhouse, de estas 4 películas que nos prometían que iban a salir en simultáneo. Tuvimos ya la salida de las primeras 2. Sí, tuvimos las primeras 2, salieron el 6 me parece, The Lie y Black Box, producto de este acuerdo, como habíamos hablado, no me acuerdo en qué capítulo, entre Amazon y Blumhouse. Algunas, por lo que estuve viendo, por ejemplo, de las que se estrenaron, The Lie, era una película que se había estrenado en el 2018 en festival y como que quedó ahí. Y se ve que, bueno, Amazon compró los derechos, lo cual suele pasar. Pasó lo mismo con Hush, que bueno, sería como un hilo conductor con lo que vamos a hablar después, que tiene que ver con Mike Flanagan, que después Netflix la compró. O sea, es algo que suele pasar. Sí, nosotros esta vez nos preparamos mucho para este mes por todos estos estrenos y cosas que van saliendo y lo movido que está. Dentro de nuestro cronograma, nuestra agenda del terror, teníamos para discutir The Lie. El tema que, bueno, las críticas del estreno no fueron muy buenas y nos parecía que no valía la pena meternos con eso, entonces nos fuimos para Black Box. Sí, nos fuimos para Black Box, que era la otra que se había estrenado. Se estrenan de a pares, ¿no? Estas primeras 2, el 6, y las siguientes 2, el 13, que bueno, de nuevo tenemos ahí una de estas siguientes 2 está en nuestro cronograma, ojalá que... Nocturna. Sí, que se mantenga, la verdad que nosotros, por lo menos ahora con la cuarentena, no estamos viendo trailers a propósito, y el póster de Nocturne nos intrigó, así que ya estamos convencidos por eso. Falta que la película esté a la altura. Sí, porque fue así, nuestra selección estrenó el póster de Amazon, ¿no? Era de que iban a salir estas 4 películas en simultáneo. Teníamos este póster que era como un departamento seccionado con cada una de estas 4 historias. Y bueno, en base a lo que vimos del póster, elegimos primero The Lie para la primera tanda y después Nocturna. Pero bueno, ya nos dimos de baja con The Lie y seguimos con Black Box. Y ahora, bueno, esperemos que no nos pase lo mismo con Nocturna y podamos ver lo que prometimos que íbamos a ver. Pero bueno, tenemos Black Box, que la verdad que es una historia bastante interesante. Está buena, está bien actuada, está bien dirigida y la verdad que la calidad técnica es muy competente. Es una historia que uno ha visto y no por eso es menos interesante. Nos gustan películas de posesiones que tampoco se mueven mucho de sus lugares comunes, pero lo que nos cuenta Black Box es la siguiente historia, ¿no? Tenemos a un hombre que está intentando recuperar su memoria luego de sobrevivir a un accidente automovilístico que resulta en la muerte de su mujer y que está desesperado por volver a ser él mismo mientras intenta criar una hija. Producto de esta desesperación, se encuentra con un tratamiento experimental que va a tratar de ayudarlo a indagar sobre su pasado y empieza a darse cuenta que las cosas que está percibiendo o que está sintiendo a lo mejor no son necesariamente suyas. Así que esa sería como la premisa para esta historia de sci-fi, thriller y terror. Sí, entre las reseñas más generalizadas y quizá el consenso más grande que hubo en las repercusiones de esta película es que sería como un capítulo de Black Mirror más que un especial de terror, ¿no? Tiene esta cosa que es más sci-fi, más científica. Yo sí le encontré muchas cosas del terror, si bien no me asustó tanto en las partes en las que te quieren generar terror, sino más bien en cómo van construyendo la tensión en la historia de este hombre, ¿no? Del Black Box, una persona, ¿no? Que está tratando de volver sobre sus pasos, de reconstruir su historia, ¿no? Como la caja negra de los aviones, como que pasó algo realmente dramático y hay que reconstruir desde cero, y por ahí más en la tensión me aterró, pero no era el terror que estamos esperando para la expectativa que quizás nos habían generado estas películas. Yo comparto, me parece que funciona muy bien las partes dramáticas porque es un hombre que, por ejemplo, ni siquiera puede tener el duelo necesario porque no se acuerda de su mujer. Entonces juega mucho con eso. La hija, Eva, también es un personaje muy simpático y él intenta, ¿no? Y ella también intenta traerlo a
a su mismo estadio, o sea, que se acuerde quién es, o sea, quién fue su familia. Y también la parte más dramática es que no puede mantener el trabajo porque medio como que se olvidó cómo ser fotógrafo o cómo tener la calidad de fotos que tenía previo al accidente. Como que perdió su esencia, ¿no? Que no podía capturar esos momentos que podía capturar antes, entonces ya le trae problemas laborales de no poder sacar las fotografías que le pedían. Exacto. Entonces, en ese sentido, la película está buena. De nuevo, es un debut de un director que lo voy a pronunciar bastante mal, pero bueno, es Emmanuel Osei Kuffour, o como se diga. Sí. Vamos a ver. Que de nuevo, más allá de la comparativa con Black Mirror, y de nuevo, que yo también vi cosas, yo no sé si acá hay un juego de palabras con el personaje que se llama Nolan, pero vi cosas entre The Memento y Inception. O sea, vi cosas de Christopher Nolan acá, ya cuando empieza a jugar, porque si hay que categorizarlo en el terror, más allá del sci-fi, es mucho más psicológico que otra cosa, porque acá creo que el póster, no sé si te spoilea mucho lo que pasa, pero no sé, es bastante directo el póster. Siente que hay una persona que vive por dentro de él y no sabe si es su trauma, o sea, si es como su propio subconsciente que está luchando, acá se pone todo muy freudiano, o si literalmente hay otra persona dentro de él. O sea, ese es como el, no sé, el disparador o el terror viene por ahí. Sí, una spoiler de si hay algo, una entidad que habita dentro suyo. Yo de las comparaciones que le hicieron a Black Box, yo lo encuentro más por otro lado, de que se siente como un mediometraje extendido, porque Sí. es una historia que se podría haber resuelto quizá en una hora, ¿no? Un episodio de 50 minutos o Sí. una hora. Y no es muy larga, pero se siente larga aún siendo... ¿Dura cuánto? ¿Hora y media? Hora 40, que tampoco no es larga, pero si algo descubrí, por lo menos yo, específicamente con el capítulo de Days of My Mother, hay que abrazar los 70 minutos, ¿viste? En los 90 es un buen benchmark, pero hay que abrazar los 70, los 80. Esta película podría tener un mejor pacing con 20 minutos menos, 15 minutos menos, más que nada porque el tercer acto, como que cuando te tiran el twist, se siente un poco como que desconfigurado de por dónde venía la mano. Sí, habrá que ver ahora el resto, ya cuando se estrenen el resto de las películas que prometió Blumhouse, si mejor hubiese sido que esto lo hubiesen largado como una serie, ¿no? En vez de una secuencia de películas, por ahí una serie de 4 episodios de esta duración, ¿no? De 70 minutos, por ahí como muy extendido y contando historias muy puntuales. Pero bueno, tendremos que ver el resto a ver si cómo repunta. Ya no arrancó bien, por lo menos con los primeros 2 estrenos. Ahora vemos si en el segundo tiempo remontan el marcador. Sí, Delay, la gente la masacró y esta dijeron que, viste, que para mí es algo casi tan malo como que sea mala, que es ni fu ni fa, o sea, ni pincha ni corta, es muy competente, pero que seas competente en una película no sé si es el mejor elogio que le pueden dar. Claro, o sea, tiene un aprobado, en IMDb tiene una buena nota para lo que nosotros consideramos que es una buena nota en películas de terror, que tiene 6 puntos. También hay un poco, viste, el hype del recién estreno que es... Sí, hay que ver también la cantidad de puntajes y esas cosas, ¿no? Sí, yo creo que a medida que, o sea, empieza a ser reseñada, irá bajando. Pero es claro, es como decís vos, es un aprobado que no es mucho halago tampoco, porque las actuaciones están bien, no son malas. Sí me parece que cuestiones de la dirección que por ahí le restan. Justo vos hablabas el personaje de la hija, ¿no? De Eva, que es una chica que actúa muy bien, pero su personaje así como entre niña adulta no me lo llegué a creer nunca. Quizás si hubiesen utilizado una niña quizá un poco más grande, 13 años por ahí, me hubiese creído, ¿no? De que es una pequeña que se hace cargo de su padre después de que se desmorona al haber perdido a su mujer, pero esta niña adulta, cuando es una niña de, no sé, 8 años tendrá. Sí, 8, 9. Que se ocupa de los quehaceres de la casa y además de que le va excelente en el colegio y es como demasiado sobresaliente y como muy precoz, pero a un punto precoz de que le sentí la actuación, no de creerme que era un personaje real. Sí, a mí me pasó lo mismo y algunas cosas que sí sentí, no para sobreanalizarla, pero no sé si tenía muy claras las reglas de su propia amnesia, ¿no? Porque como que una cosa es que no te acuerdes quién sos y otra cosa muy distinta es que no te acuerdes, no sé, de ir a buscar a tu hija. No entiendo, por ejemplo, capaz esto es demasiado analizarlo, pero ¿por qué en un momento se olvida de recoger a su hija en el colegio? No entiendo por qué no lo llaman. O sea, hay como cositas ahí que se podrían haber resuelto rápido. Y la parte más Black Mirror es
las reglas de la caja negra, que dentro de la trama es literalmente como se llama la máquina, no te hacen mucho sentido, tampoco hay que buscarle, ¿no? Como hay unas reglas medias raras ahí con el reloj, o sea, como todo tiene mucho que ver con el subconsciente. Pero de nuevo, a mí me pareció interesante hasta ahí. Sí, y agregar quizá algunos clichés que por ahí ya son cosas que vimos muy repetidas en todos lados, que es como la figura de servicios sociales que está vista ahí al acecho de un padre imprudente o muy irresponsable, entonces la amenaza siempre de que le van a sacar la hija, como trama, viste, secundaria, pero tampoco después la exploran mucho más. Son cosas que ya vimos. Después el personaje, lo que vendría a ser la supervillana, ¿no? Más o menos esta científica loca, que es la mujer, la que crea la máquina esta, la black box, la caja negra, para, bueno, intercambiar mentes. Y son como personajes quizá que no tienen, por más de que te intentan justificar y contar sobre su trasfondo para que, no sé, o que sientas empatía o entiendas por qué hace lo que hace, sí lo vi esos personajes más de un villano de molde. Sí, son muy blancos y negros además, y creo que le quisieron dar a cada uno como un arco, inclusive el villano, ¿no? Que como que todos tienen que tener un tipo de redención. Además el que termina siendo el invasor, ¿no? de este cuerpo es como violento, como a niveles extremos, y el otro es débil a niveles extremos. En ese sentido no es muy sutil, pero yo creo que dentro de como la película completa es una película que, así como las de streaming, ¿no? Que la puedes encontrar ahí, se deja ver. No es de lo mejor que vimos, ni de casualidad, pero tampoco de lo peor. Los que sí, ya para los que vienen siguiendo y recorriendo todos los episodios que hicimos hasta el momento, y los que lo conocen bien a Ale, tiene esos finales de Aún hay más que tanto odias. Sí, lo odio. Además, casi que parecía una escena postcrédito. Tampoco hacen mucho, pero no tenía razón de ser. Nos ha pasado con películas que nos han gustado aún más. Entonces acá como que me hice indiferente porque tampoco estaba tan compenetrado con la trama, pero no me gusta. Pero bueno, ya lo hablamos un poco en la previa también, esta cosa de que Blumhouse tiene esta cosa de que cada tanto la pega, produce y tiene cosas muy buenas, cosas muy malas, pero no frenan de producir. Sí, Blumhouse tiene una forma de trabajar muy interesante. De hecho es la productora como más que mejor profit hace, o sea, entre costos y recaudación. Tiene como unas reglas de topes de producción hasta 5 millones. Estuve viendo una entrevista con Jason Blum, que es como el creador de Blumhouse, que tenía como 5 reglas que eran muy interesantes. La primera era quedarse en el nicho, siempre utilizar el terror y el sci-fi, o sea, como forma de contar relatos. Después, no realizar tomas caras. Generalmente no vemos como tomas muy increíblemente bellas, no hay muchos efectos especiales. Esto es algo interesante que creo que no sé si lo pensamos tanto. Si te puedes pensar las películas de Blumhouse, como no sé, Get Out, The Invisible Man, estas que estamos viendo, Actividad Paranormal, no hay muchos efectos especiales, no hay monstruos generalmente, juegan mucho con el minimalismo, que nosotros somos defensores, ¿no? Del menos es más. Y con todas estas reglas, lo que tratan de hacer es, de nuevo, hacer películas muy baratas, y que si ya llegan a mercados internacionales, van a triplicar su presupuesto. Entonces es muy fordista en ese sentido. Pensemos, hablemos, 5 millones como tope es nada en lo que es la industria del cine de Hollywood. También tenemos que pensar que los tiempos cambiaron, entonces nosotros que quizá nos malacostumbramos a estas mega superproducciones de Hollywood con lo que es el contexto actual, una crisis económica mundial y una pandemia de por medio. Me parece que es lo que se viene, ¿no? De quizá más producciones más chicas, quizá haciendo más foco en lo que es la actuación y la dirección, más allá de esto de deslumbrarnos. Y bueno, se alumbrará un nuevo tipo de arte más minimalista que podrá conseguir asustarnos de otra manera. Yo creo que también estamos un poco cansados, ¿no? De un bombardeo visual permanente, que ya hay efectos, viste, a lo que uno se acostumbra de tanto verlo, que ya pierde. Así que, bueno, para mí saldrán cosas interesantes. También nos tocará ver cosas muy malas, pero bueno, es algo también nuevo. Así que interesante seguir explorando
las propuestas que haga Blumhouse, y seguro que ya se van a aparecer otros competidores que van a replicar un poco esta dinámica y estrategia. Sin duda, si uno ve alguna de las películas que hicieron, ya con esto cerramos este apartado. Bueno, ni hablar de la Actividad Paranormal, que tiene el récord a hacer la película con mayor profit en el mundo. O sea, salió $15.000 y recaudó casi $200 millones. O sea, cualquier película de cualquier género. Pero, por ejemplo, Get Out, la que ganó el Oscar de Jordan Peele a Mejor Guión, costó 5 millones y recaudó 160. O Insidious costó 1,5 millones y recaudó 78. Entonces, si vos te apalancás en actuaciones y muy pocos efectos acá y allá, no necesitas nada más que un buen guión. Siempre lo tratamos de decir en los capítulos que hacemos. Bueno, así que si algo saben estos muchachos, esta productora, es de margen. Porque bueno, el margen. Hay algo muy interesante de estas reglas que no conté, que no le dan a los directores presupuesto extra. O sea, si se termina su presupuesto, como que le dicen arreglátela como puedas, y de esa manera se terminan ingeniándola, ¿no? Cuando uno está limitado por los recursos, cuando tiene hambre, creo que es donde surge la creatividad. Así que está bueno en ese sentido ver como esas reglas que se impusieron. Sí, además ya están advertidos de mano, viste, que hacer valer cada plano, cada secuencia, porque se corta el chorro y no hay de dónde poner. Pero bueno, interesante para seguir viendo este tipo de propuestas, y vamos a ver si con Nocturna levanta un poco entre lo que nos puede ofrecer. Sí, pero bueno, perdón, iba a tratar de dar una especie de pie orgánico, que era que 2 películas de Blumhouse, producidas por Blumhouse, fueron dirigidas por Mike Flanagan, que va a ser el creador de la serie que vamos a hablar hoy, que bueno, fueron Oculus, y la segunda película de Ouija, que es medio como Annabelle, que la segunda es buena, porque obviamente la dirige Mike Flanagan. Pero bueno, era toda esa excusa para poder decir que vamos a hablar de Haunting of Bly Manor. Y con ese pie orgánico entramos, ¿no? Para hablar, sí, Mike Flanagan, un gran director. Nosotros ya lo veníamos siguiendo y por eso entramos con la primera temporada de Haunting of Hill House. Y ahora, bueno, con Bly Manor, que se estrenó hace poquito, hace nada. Así que muy, muy reciente. Vamos a dar nuestras primeras impresiones de esta serie. Más adelante me gustaría que le dedicáramos un episodio entero a esta serie. Pero bueno, también tenemos que darle tiempo a la gente que la vea. Sí, sin duda. Mike Flanagan es un director de los que más nos gusta. Es muy capaz adaptando cosas de sus películas. Creo que sacando Hush y Oculus, que son como propuestas originales de él, todo el resto son adaptaciones bastante buenas, como Gerald's Game, Haunting of Hill House, Doctor Sleep, la última que hizo, la secuela de Stephen King del libro Resplandor. Y es bastante bueno. Con Haunting of Hill House nos demostró que algo que creo que es lo que más me interesa, que es reimaginar cosas y no readaptar cosas o adaptar cosas. Haunting of Hill House es un libro de Shirley Jackson, como La Maldición, la película del 63, pero que él le da su propia impronta, que creo que es donde mejor brilla. Sí, y acá tenemos una serie que vendría a ser una antología, pero en vez de que cada capítulo es una nueva historia, cada temporada va a ser una nueva historia. Yo no sabía hasta que la empecé a ver, porque tampoco había mucha información sobre lo que iba a ser la historia. Menos si no vemos trailers nosotros. Estamos muy limitados con lo que es el flujo de información, pero bueno, porque también tratamos de generar estas cosas, de encontrarnos con el material de forma lo más virgen posible, ¿no? Y que nos sorprenda, nos gusta. Tratamos de estar lo menos contaminado que podemos, pero bueno, nos sucedió con estas cosas de que ya al leer un poco de lo que, volviendo a la capítulo anterior, lo que sabíamos sobre The Lie y las reseñas, entendimos que no valía la pena por lo menos dedicarle un capítulo. Bueno, con esta adaptación de esta segunda parte, que sería un libro de Henry James, sí. Bien, que es así, maneja muy bien el material, le da su impronta a Flanagan. Algo a destacar es que también en la primera temporada, que era una novela, esta también es una novela que se llama Una vuelta de tuerca, o The Turn of the Screw, que lo que estoy investigando es que ya tuvo 35 adaptaciones. Es una novela que tiene más de 100 años. Entonces tuvo más adaptaciones que casi qué años debe tener, bueno, qué años nosotros tenemos, y que inclusive este año salió una adaptación
que se llama The Turning, una película del 2020 que no vi porque la masacraron en las reseñas. Pero es una película, salió en el formato... Sí, es una película que salió a principio de año. Generalmente las películas mainstream que salen en enero son las que tiran el muere. Lamentablemente le pasó a la última película de Nicolas Cage, que bueno, el remake de The Grudge, y esta había salido también por ahí. Y la masacraron. Yo creo que tiene un poco que ver esto de que ya pasaron los... no sé cuántos años son para hasta que algo pierde la propiedad intelectual. Sí, no hay una norma, creo que universal. Generalmente es entre 50 y 70 años desde la muerte del autor. A partir de ahí es como que se dejan de percibir derecho a autor y entonces por eso tenemos 50.000 reinvenciones de Sherlock Holmes, de qué sé yo, de Moby Dick, hay un montón también más extraño. Bueno, de Jane Austen, entrando más en lo que es el terror, tenemos todas las versiones de las novelas de Jane Austen con zombies. Sí. Es la misma historia, solo que le agregan zombies. ¿Viste? Están tomando ahí la tertulia de la nobleza en una mansión gótica y aparecen los zombies ahí entre esas historias de amor y romance. Entonces por eso permite. Y de Henry James sí hay un montón de adaptaciones, pero bueno, también hay un cambio entre lo que es la primera y segunda temporada, que yo no me gusta tanto, pero acá son tan buenas las actuaciones que es cuando repiten el reparto en otros personajes. Sí, esto es es muy de American Horror Story, ¿no? Sí, de Murphy. Sí. De Ryan Murphy. Acá no solo repiten personajes, actores y actrices de Haunting of Hill House, pero ya Mike Flanagan tiene actores y actrices que está cómodo. Hay desde gente que trabajó en Doctor Sleep, Carla Gugino, seguro, en Gerald's Game, también gente de Hush. Yo ya vi toda la temporada, si bien esto va a ser así sin spoiler, porque subió los primeros 3 capítulos. Pero lo que sí hice, apenas terminé de verla, es ponerme a leer un resumen, obviamente, de qué iba esta vuelta de tuerca, ¿no? La novela. Y te das cuenta que la historia principal es la serie, pero como que te diga el personaje principal y la casa. A partir de capaz el capítulo 4 o 5 hacia el final, le da esa vuelta de tuerca literalmente, ¿no? Con el juego de palabras de Mike Flanagan, y es como que agarra el concepto pero lo reimagina, que creo que es donde mejor funciona, de la misma manera que funcionó con Hill House. Nadie puede pensar que Hill House hubiese sido una novela de, no sé qué, 1960, porque tiene un tono muy distinto. Pero bueno, con esto de lo que te decía del reparto, también tuvimos esa primera temporada con personajes tan icónicos, ¿no? Teníamos esta familia de los hermanos y estos actores haciendo unos papeles tan icónicos, ¿no? Que tan bien representados, y volver a ver estos mismos actores interpretando otros papeles, otros personajes. Por lo menos los primeros 2 capítulos a mí me costó hacer esa desconexión. Como digo, es imposible no estar viendo a Nell en La Niñera, no verlo a Luke, que era este personaje de drogadicto de la primera temporada, no verlo en este nuevo personaje. Pero bueno, ya a medida que voy avanzando en capítulos me voy despegando porque las actuaciones son muy buenas. Sí, yo creo que lo que mejor hizo como decisión que tomaron dijeron, más allá de que están adaptando otra novela con otro tono, es justamente decir, yo no voy a hacer lo mismo que hizo en Hill House. Yo no quiero asustarte más que lo que te asustó en Hill House. Porque acá voy a hacer como, no sé, un spoiler, pero como un disclaimer, esta serie no te va a querer asustar. Esta serie es una historia muy linda de romance gótico, como de las novelas de 1800, 1900. Hay fantasmas, hay tristeza, hay sentimientos sombríos, pero no está ese deseo de asustarte con jumpscares como pasaba en Hill House. Sí, es muy importante ese disclaimer porque también puede llevar a unas especies de decepciones iniciales para los que estaban esperando volver a ver el terror más crudo que vimos en la primera temporada. Yo le di tiempo hasta el 3er capítulo, que todavía estaba esperando la cosa. Sí, nosotros, como no sabemos el tráiler, yo me sorprendí con este cambio de tono, pero una vez que lo entendés, lo aceptás. Pero totalmente, pero bueno, yo tampoco sabía que estaba inspirado en esta novela de Henry James, y a medida que va avanzando y tenés mismo desde la música como que te acompaña, ¿no? Como que es más hasta una musicalización más melancólica, tiene lindos momentos, tiene lindas escenas, el terror está, pero
Mismo hasta lo que son las figuras, ¿no?, fantasmagóricas, que no vamos a tener ese, no sé, un fantasma escupiendo barro por la boca con gusanos. Son hasta más estéticos, más visuales. Teníamos la primera temporada que tenía un gran tema, que era, o sea, la gran premisa de la primera temporada, que era la superación del dolor por una pérdida. Acá el tema principal, que bueno, el mismo Mike Flanagan decía que sus personajes cada uno representaba un estadio de la pérdida. Acá tenemos el tema principal, es el amor. Entonces obviamente va a tener un tono más acorde con eso. Sí, a mí lo que me encanta de ambas historias es que la maldición, o como dicen en inglés, el haunting, no es necesariamente la casa, si bien lo es, sino que los personajes son los que están embrujados. En la familia Crane, que creo que se llama así, el tormento era esto, era el trauma, ¿no? No poder superar cada uno de sus traumas. Cada personaje tenía un trauma distinto y los fantasmas que veían estaban acordes a sus traumas o a sus debilidades. Acá la metáfora de los fantasmas es el amor y la pérdida y el sentimiento del pasado, de estar arraigado del pasado, que ese arraigamiento no te permita vivir un futuro. Juega mucho con el concepto de los sueños y del futuro potencial. Juega mucho con el concepto de que el sueño es casi... hay una infinitud, o sea, porque no tiene tiempo. Entonces vos podés ser todo en el sueño, pero si sos todo en el sueño, como que nunca vivís la vida. Y hay un tono romántico, pero no romántico no es que vamos a ver Casper, no es viste, fantasmas muy lindos. Es el romance o el amor tiene una contrapartida, porque muchas veces se confunde el amor con posesión, muchas veces el amor conlleva dolor y va a explotar eso la serie. Y con elementos así paranormal y ese toque más al Oscar Wilde, el fantasma de Canterville, tenemos estos escenarios que son espectaculares y que lo maneja muy bien Flanagan, ¿no? De que cada vez que estamos en esa casa, en esa mansión, pasó tanto en la primera temporada como en la segunda. Es como que esto que hablabas, ¿no?, un poco del manejo del tiempo, es como que como espectador te desorientás un poco porque entras como en un terreno bastante místico. Lo que me pone optimista y me gusta mucho de esto es que claramente, o sea, no se va a quedar en esta segunda temporada, va a haber una nueva temporada y en una nueva temporada va a explorar también otro subgénero dentro del terror. Entonces quedará después en cada espectador elegir si le gusta más la primera, la segunda, la tercera. Sería genial una tercera, cuarta o quinta temporada donde explore. Nosotros nos encanta el terror cósmico, ¿por qué no? Pero también otro tipo de géneros de terror, y te habla de un tipo que está buscando originalidad en cada una de las historias que trae. Por ahora, el nexo conductor entre ambas son los fantasmas, son fantasmas distintos que representan cosas distintas, que tienen el haunting, ¿no? O sea, la casa embrujada como nexo conductor, como dije. Ya hay no tercera temporada, pero un siguiente proyecto de él que se llama Midnight Mass, y no es parte de esta antología, pero yo creo que esto va por una cuestión primero de negocio y segundo que realmente, habiendo la vista toda, tiene narrativamente el mismo nivel que la primera. Es distinto porque quiere contar una cosa distinta, y para contar esta historia tiene que entrar en un tono completamente distinto. Es un tono gótico, romántico, bastante triste, pero también optimista. Es como, bueno, el amor no siempre es sí, lo bueno. Claro, no, totalmente. De hecho, no, justamente va, por lo menos de lo que vi, va mostrando las distintas etapas del amor. Al principio, en estos 3 capítulos, que bueno, va a ser donde vamos a estar más que nada hablando, entendés que como mínimo Dani, que es nuestro arquetípico personaje de la pieza de afuera, ¿no? O sea, es una pieza que está afuera, que no entiende lo que pasa en esta casa. Claramente la gente de la casa hasta cierto grado sabe lo que pasa. Capaz hay personajes que saben menos, capaz hay personajes que saben más, pero vos sabés que los niños no actúan como niños completamente normales. Eso al principio te descoloca un poco. Es como que esto es muy gótico, ¿no? De que hay algo misterioso, ininteligible, pero que parece fundamental, y que lo gótico está muy arraigado con el misterio, ¿no? Con resolver un misterio. Y este personaje de Dani, ahora si querés entremos un poco más en la sinopsis o un poco la trama, un poco viene a representarnos a nosotros los espectadores. Entramos también nosotros en esta mansión
sin entender nada, sin que un montón de cosas que nos levantan sospechas por las actitudes de los niños, del personal de la casa, pero un poco Dani somos nosotros, ¿no? De estar confundidos, entrar en este mundo tan distinto, viniendo de una realidad. Ella además es como la foránea, la extranjera, una norteamericana en Inglaterra, y no solo en Inglaterra, sino en el campo de Inglaterra, en estos campos señoriales, que es muy distinto a su realidad, ¿no? Que viene ya de un ambiente más humilde. Lo más importante para mí, Dani, que ya te queda claro al principio, si bien algo que va a tener la serie en comparación y muy, muy similar a la primera, el primer capítulo es introductorio, pero después cada capítulo va a tener un foco en un personaje y te va a explicar qué le pasó a ese personaje, cuál es su relación con la casa. Si bien no es tanto como en la primera, ¿te acordás que era todo el capítulo la relación con los fantasmas y del presente y del pasado con cada personaje? Acá es más, ponele el 80% del capítulo y después el 20% interactúa con el resto. Pero vas empezando a entender. Pero lo que quería decir, lo más importante de Dani es que claramente se está escapando de una tragedia. Eso nos queda clarísimo desde el primer momento. Que esto es muy común, ¿no? Tratar de cambiar el escenario porque todo te remite a esa tragedia. No, y la gran diferencia también que le encuentro con la primera temporada es que acá tenemos una historia central, es más acotado el rango de personajes a la que había en la primera. En la primera temporada teníamos una historia central que las conectaba, que era la casa, ¿no? Donde había sucedido una tragedia tremenda, pero después un montón de historias ramificantes. Acá lo más importante es lo que sucede en la Bly Manor, ¿no? Que es donde va a pasar toda esta historia de amor y donde está todo el misterio que envuelve a los personajes que habitan ahí, sobre todo los niños, que tienen una gran actuación, pero son bastante detestables. Yo te digo una cosa, a mí me sorprende el registro actoral de todo el reparto. Capaz todavía no te diste cuenta, pero específicamente Hannah, que es la ama de llaves, ¿no? Esta personaje que como que le enseña a Dani todo lo que tiene que hacer. Dani también. Sí, la que actúa de Years and Years. Yo la tenía de ahí, no sé si la viste en algún otro lado, pero actúa muy bien, todos actúan bien. Siempre destacamos cuando los niños actúan bien. Acá hay un nivel que te va a acomplejar. Después vas a entender por qué actúan de determinada manera, pero al principio, viste, uno trata de empatizar con los niños y los niños tienen una fluidez para pasar de algo bastante simpático a algo que no entendés por qué están actuando así. Inclusive Miles actúa como una persona un poco más grande de lo que es y juega mucho con ese misterio. Pero lo que decías vos antes, Jesús, antes que teníamos 5 hermanos que se duplicaban, porque había 2 líneas temporales. O sea, mínimo teníamos 10 personajes, sumado a los padres. Sí. Que también creo que, salvo Carla, ¿es? Sí, Carla Gugino. Carla, me parece que Henry, el padre, eran dos actores distintos, porque obviamente sí, el desenlace de la madre. Porque crecía, ¿no? Claro. En cambio acá tenemos 5 personajes que serían el staff, que tenemos a Hannah, a Owen, que es el cocinero, después tenemos a Peter, que es, no sé si ya apareció en los primeros 3 capítulos, pero es el ayudante del tío, sí, que sería, bueno, el actor del drogadicto, ¿no? Que es Oliver Jackson, me parece que es el nombre del actor. Y después tenemos a Jamie, que es como la jardinera, y a la antigua au pair, que es como, creo que es la forma que le dicen como la niñera, ¿no? Que es claro, que aparece en los flashbacks. Sí, aparece, porque acá hay algo que capaz no dijimos, hay 2 líneas temporales, en realidad son 3. Nosotros se nos está contando una historia en el 2007, ¿no? La historia va a ser la serie, básicamente. Esta historia la está contando este personaje de Carla. Dani y todo lo que está pasando en el presente de la serie sería en 1987, pero también sabemos que algo le pasó a la antigua niñera, que creo que fueron 2 años antes. No estoy muy seguro si son 2 años antes. Entonces básicamente tenemos esas 3 líneas temporales. No, son 6 meses antes. Okay. Porque los primeros flashbacks de cuando la contratan a la primer au pair es 1 año antes. Ok, perfecto. Bueno, ahí tenemos las 3 líneas. Básicamente vamos a estar en el 87 porque lo que más vemos del presente, de este 2007, es en off, ¿no? Es como el relato en off, que también esto es como una distinción. O sea, se corre un poco de cómo contaban la historia
en Hill House. A mí me gustó particularmente. Siempre es lindo escuchar a Carla además. Bueno, venimos del episodio anterior, justo que analizamos bien lo que es el storytelling, y arranca esto, ¿no? Un grupo de personas alrededor de una mujer que les plantea que les va a contar una historia terrorífica. Entonces es una historia que se mete de todo lo que estamos viendo, es una historia que está siendo contada, medio a lo Paul Auster, ¿no? De la novela dentro de la novela. Sí, a mí me encanta, y algo que me pareció muy interesante es que Hill House tenía como un elemento técnico recurrente, que era el plano secuencia, ¿no? Había tomas muy alargadas, que bueno, es un recurso técnico que a la gente le suele gustar, a mí también me gusta. Y esta serie o esta temporada, no sé si se ve tanto en los primeros 3 capítulos, pero como el juego técnico va a ser la edición y el montaje. Va a haber mucho montaje porque conforme avanza las tramas o la serie, van a jugar más con la temporalidad. Porque hay mucho... El concepto de nuevo de la memoria es muy importante en esta serie, ¿no? Y el ser olvidado. Así que en ese sentido va por ir por otro lado, de nuevo como dijimos. Y lo más importante es que empezamos a ver con cada capítulo esta historia. El segundo capítulo creo que se enfoca más en Miles, porque él viene de no sé, un colegio, ¿no? De estos pupilos. Miles, digámoslo, es uno de los niños que tiene que cuidar nuestra personaje Dani. Son 2 niños. Sí, Flora y Miles, perdón. Porque ellos fueron producto, sufrieron, en realidad no fueron producto de una tragedia, ¿no? Que capaz esto era los 2 años antes, y si no es, olvídense los 2 años, pero bueno, sufrieron una tragedia por parte de sus padres que fallecieron en un accidente que hasta el momento de estas impresiones no sabes muy bien qué pasó. Pero básicamente Bly Manor era como su casa de veraneo, ¿no? O sea, su mansión más que casa, porque si algo destaca Bly Manor es que no le tiene nada que envidiar a Hill House, a la casa, literalmente. No, tenemos estos 2 niños ricachones que viven ahí en, no sé, una zona muy remota, en esta casa, esta mansión que es gigantesca, y donde la verdad no tienen mayor control que el staff de los que trabajan ahí, ¿no? Que tienen como muchas libertades, porque el que vendría a ser el dueño de la casa está radicado en Londres. Sí, el tío de ellos, que es Henry, que también como que no sé si se los quiere sacar de encima o qué, después de nuevo todo va a tener una explicación. Como que si no es una urgencia, si no se está muriendo, no se va a ocupar. O sea, básicamente el contrato era eso, vos ocupate de estos 2 niños. Sí, yo me imagino que vi no más 3 capítulos, pero se irá desentrañando, pero él es el personaje del tío, es un personaje bastante excéntrico y un workaholic, ¿no? Él es el abogado de la reina, ni más ni menos. O sea, es un ser, de hecho, ¿no? Está, creo que nombrado caballero y trabaja para la reina. Entonces, si no es una verdadera emergencia, se lo deja todo relegado al au pair. Y lo que me gusta también es cómo te empiezan a introducir los fantasmas. Creo que cualquier persona que vio Hill House ya se acostumbró a mirar hacia los fondos. Sí. Yo estoy buscando todo el tiempo esos planos, a veces poniendo pausa o viendo cosas donde no están, también ya te genera esa expectativa que, bueno, es algo que sembró y lo plantó muy bien la primera temporada. Sí, creo que al nivel de que a veces te perdés la trama, ¿no? Es como que estás tan enfocado en lo que pasa al final. Algo que me pareció muy interesante de esta serie, y de nuevo lo van a ver cuando ya la terminen, todos los fantasmas o las apariciones que vemos, de fondo obviamente, van a tener, no sé si un nombre, pero vas a saber quién era o qué hacían en la casa, porque también algo que juega, por lo menos hasta el momento donde estamos, es que uno no sabe si el primer componente sobrenatural es lo que le pasó a Miss Jessel hace 6 meses, o si hay algo casi ancestral de la casa, o sea, si viene de hace milenios o bueno, cientos de años, es como que juega con eso, ¿no? Ya la casa te da a entender que no puede haber surgido un fantasma hace 6 meses, por cómo son las historias góticas, me refiero. Claro, Miss Jessel fue la primer niñera de estos niños después de que perdieron a sus padres, que pasa a vivir en la mansión y muere también trágicamente y se ahoga en el lago, creo que, ¿no? Se ahoga y pasa a ser un poco, ¿no? Como la dama del lago. Creo que de las mejores cosas que tiene, y hablamos de la actuación y los personajes, de estos niños que entre que los odias porque son realmente odiosos, son unos ricachones, manipuladores extraños, pero tienen, ¿no? Como esa
y es la gran conexión que hay con la casa y con los fantasmas, es a través de ellos, ¿no? Que tienen como esta parafrenia, ¿no? Que pueden pasar de estar viendo fantasmas o hablando casi de forma muy enigmática y críptica a estar jugando como niños normales a las cartas, almorzando. No es que están todo el tiempo en clave fantasmagórica o hablando como niños perversos, ¿no? Como que van de la locura esta a ser niños normales. Sí, y que en cierto punto uno podría interpretar dentro de esta característica odiosa, que puede ser caprichos, o sea que uno puede, como niño o niña, puede actuar de esa manera y dice, no, bueno, es un chico, pero... Sí, al principio un poco que lo interpretás es que son niños que quieren torturar a su cuidadora, ¿no? Que entra en este escenario donde hay, viste, una casa gigante con recovecos en todos lados y que es muy fácil asustar a alguien. Bueno, de hecho a ella la encierra en un armario, pero después vas descubriendo que no va por ese lado, no es tanto asustarlos, sino que se manejan en los dos planos de la realidad estos niños. No, y no solo eso, hay una cosa que creo que también nos quedó claro en la primera temporada: nada está librado al azar. O sea, hay un nivel de detalle en la primera temporada y en esta temporada, y a lo que trato de ir con esto es que si algo lo estamos viendo es porque tiene una razón de ser. Entonces, por ejemplo, la casa de muñecas, que también, bueno, ya nos cansamos de hablar de Hereditary y de esta manía que surgió, tiene un nivel, ¿no? Para empezar nos muestran casi que nos da un plano de todos los fantasmas y dónde están. Sí, y cada uno está representado, ¿no? Por un muñeco, que son muy tenebrosos, ¿no? Todos tenebrosos. Es difícil, no es la muñeca clásica, ¿no? Antigua, con cara redonda. No, son como casi muñecos de trapo. Sí, y entonces eso cumple un rol, primero como para nosotros como audiencia, que entendamos capaz dónde están las trampas, si se quiere, y dan una especial atención a un muñeco en particular que viste que Flora le advierte a Dani, que es como literalmente es la dama del lago, ¿no? Que es como un muñeco que tiene como un vestido blanco, me parece que es, o gris. Pelo negro. Pelo negro, muy Yurei, ¿no? Desde afuera. Pero de nuevo, al principio uno piensa que son capaz maliciosos los niños, pero en realidad cuando le advierte Flora que no salga de noche es para cuidarla a Dani, porque ella sabe lo que realmente pasa en la casa por la noche, ¿no? Esto mucho de no salir de la noche. Y acá es donde creo que vos te diste cuenta, yo me di cuenta, que si hubiese querido tratar de ser Hill House 2, tenía los elementos para en ese momento tirarte los jumpscares o ponerte los efectos de atrás que pasan, pero es más que nada para generarte la atmósfera. No, y de hecho tenemos esos primeros planos a espectros que no asustan, ¿no? Y no siento una intención de parte del director de quererme asustarme con esa imagen, ¿no? Si me lo estás poniendo en primer plano, lo que es esta figura, que yo todavía no sé lo que es, así que no me lo spoilees, ¿no? Pero que medio que lo bauticé el espectro de los faroles, ¿no? Que tienen como los anteojos que se le iluminan los Sí. ojos de amarillo, ¿no? Y es algo más estético, más de un diseño muy interesante, pero no asusta. ¿Sabes a qué me hizo acordar? A Sin City. ¿Viste a Elijah Wood? El personaje sí, con los anteojos. Yo te lo retruco con algo que nada que ver, pero me hizo acordar a los Deku Kids del Zelda. Sí. No, está muy bueno. Y obviamente lo que mejor te queda claro, cuando te muestran tanto un fantasma es porque quiere cumplir una función distinta a asustarte, porque si algo tenés que hacer con los fantasmas es utilizarlos lo menor cantidad de tiempo posible, porque si los pones en primera plana como este está, es que claramente el foco no es asustarte, sino es mostrarte cuál es la relación que tiene Dani con esta aparición, que uno hasta ya podría intuir que no sé si es un fantasma porque la persigue, sino es más un trauma por ahí o una imaginación que ella tiene, porque creo que incluso te muestran que no quiere verlo en los espejos, viste que tapa los espejos, pero de nuevo todo va a tener una razón de ser. Y también no sé si viste la presentación de la serie, digo, la intro literal, que juega mucho con esto de quitarle los rostros a las personas. La gran diferencia que encontré con este fantasma de los faroles y la relación de Dani con los otros espectros de la casa es que claramente, y todavía no lo puedo saber con lo poco que vi, es que ella conoce la identidad de este fantasma que la acecha, que de hecho se le aparece mucho antes de que ella
entrar a la mansión. Ya en su vida en Londres se le aparecía, distinto a todos los espectros que se le van apareciendo en la mansión, que son personajes con los que ella no tuvo relación hasta que llegó ahí. Después un poco le va poniendo las caras, pero este es, o por lo menos entiendo yo hasta este momento, es un espectro que lo lleva consigo, ¿no? Que tiene tiene que ver con su propia historia y no con el resto de los personajes de la casa. Sí, además el concepto de lo que en inglés se llama The Haunting es una casa embrujada, y como tal, los fantasmas están circunscriptos a la casa embrujada, no se pueden ir de la casa embrujada. No es como una maldición más oriental, ¿no? Como sabemos que te siguen. Sí, que te siguen los Onryo, que se te pegan como un parásito y a donde vayas te contaminan esa casa. Esto, claro, no, están limitados al espacio temporal, pero bueno, tenemos este espectro de los faroles que aparece en situaciones por fuera de la casa. Y como decías bien, en las actitudes o en las expresiones que tiene Victoria, que es la actriz que interpreta a Dani, sabes que lo conoce y que le duele verlo, por eso hasta llega al punto de dormir con todas las ventanas y con los espejos tapados. Así que lo que podría decir, habiendo visto toda la serie y sin spoilear, ya lo dije un poquito, pero todos los espectros o las apariciones o los fantasmas van a tener algún contexto. Vas a saber quiénes fueron, capaz no el nombre y el apellido, en algunos sí, otros no, y vas a saber por qué están ahí, ¿no? Todo cumple un rol. Bueno, es un poco ya cuando analizamos el capítulo de Road, la gran película de terror filipino de Jambla Aranas, que teníamos esta historia donde primero tenemos los fantasmas y después le vamos poniendo la cara. Y el jugo, lo más interesante de esta nueva temporada de Hunting va a ser eso, ir conociendo y descubriendo la historia por detrás de estos espectros y por qué están ahí suspendidos en la realidad de la mansión. Sí, además es una historia que hay que imaginarlo como un rompecabezas. También pasó esto con Hill House, y que la última pieza cae en el último capítulo. O sea, la historia se va a empezar a ir complejizando y narrativamente es muy linda, pero uno no tiene como la última pieza del Jenga o del cubo hasta el final. Y me parece lo más interesante. Y algo, si querés, para cerrar, que también es una diferencia con Hill House, capaz es más por una cuestión de pragmática. Hill House fue escrita y dirigida todos los capítulos por Mike Flanagan. Acá, él escribe todos los capítulos, obviamente es como el arquitecto, pero todos los capítulos, o casi todos los capítulos, los dirige un director distinto, una directora distinta. Bueno, y tenemos la gran suerte de que yo siempre lo menciono de la misma manera que vos siempre mencionás Hereditary, yo siempre menciono a Dark Song. Sí, lo tengo anotado. Liam Gavin, director irlandés. ¿Qué episodio dirige? 4 y el 5. Tengo todos los episodios. Vamos a hacer un repasito. El primero, obviamente, lo dirige Mike, como es el piloto, ¿no? Y es como el que te tiene que pichear la temporada. El capitán del barco. Exacto. Después, los episodios 2 y 3 los dirige Ciarán Foy, que es el director de Sinister 2, que si bien para mí no es tan buena como Sinister 1, es un director de terror. O sea, eso ya algo ayuda. Después, bueno, tenemos a Liam Gavin, 4 y 5, y después a la dupla de Ben Howlin y Yolanda Ram, que hicieron una película que se llama Cargo, que es una película de zombies, que está en Netflix, que está protagonizada por Martin Freeman, el protagonista o coprotagonista de El Hobbit. Sí, del Hobbit, y estaba buscando de nuevo a Sherlock. The Office también, Sí. la versión inglesa de The Office. Y yo me estaba yendo a Sherlock, ¿no? Es nuestro Watson. Y después, bueno, tenemos el capítulo 8 y 9, que son dos directores distintos, Axel Carolyn y El Katz. No los conocía, pero bueno, esto me parece, como había dicho en algún momento del capítulo, no sé cuándo, que Mike Flanagan estaba dirigiendo Midnight Mass, que es como su siguiente proyecto serie de Netflix, y como que no podía dirigir todos. Pero bueno, está bueno que los directores, específicamente Liam Gavin, que no estuvo dirigiendo nada más, salvo capítulos, le den algo, ¿no? Y la verdad que los 4 y 5 es cuando pivotea la serie a esa esencia de Mike Flanagan, así que bueno, le dieron lo mejor. Bueno, bien, entonces con más razón, yo hasta ahora vi hasta el tercero, más razón para seguir viendo, así que tengo para despacharme con 2 episodios de Liam Gavin, así sin mucho spoiler, un poco ahí adelantaste, pero para los que no vimos el resto de la serie,
algún episodio en especial para prestar atención o que tiene algo característico por ahí desde la dirección o la actuación o desde la misma historia que decís este es el fuerte, como fue en la primera temporada en Hunting, que el episodio 5 y 6 tuvo también estas tomas de plano secuencia y cosas así muy distintivas y que para mí fue lo mejor de la primera temporada. Así que acá hay algún episodio en especial que digas es este. Mira, hay 2 episodios que me parecen muy buenos. Específicamente, el 5 ya va a jugar mucho con este concepto que yo hablé, que es como el gimmick de la temporada, que es el montaje, porque van a empezar a jugar más con las líneas temporales que hablamos, ¿no? Y el 8, que es casi donde termina la serie, son 9 episodios, es muy importante para tener toda la historia. A veces lo que ocurre con esta serie, que me pareció muy interesante, es uno piensa que ya sabe lo que pasó, y hay un elemento más. Así que yo creo que, si bien para mí desde el 5 es progresivamente mejor, hasta el último, me quedaría con el 5 y el 8 como los mejores. Lo quiero decir, esto es parte por la sorpresa que tenía Hill House. No esperen un capítulo que nos choquee como nos choqueó el 5 o el episodio de... Bueno, todos saben, ¿no? El jumpscare en el auto. O sea, no puede pasar eso. Anotado para tener en cuenta y le voy a prestar más atención a esos episodios. Sí, perdón, te interrumpo una cosa. Esta es una serie que hay que verla 2 veces. Cuando la ves 2 veces con todo el rompecabezas, vas a entender cosas desde el primer minuto. Así que mi idea es verla 2 veces cuando hablemos de las 2 temporadas. Ya eso era lo único, perdón. Ok, bueno, entonces es un terror gótico que nos requiere visitar 2 veces la mansión. No para cualquiera, ahora lo veré cuando termine de ver esta temporada, a ver si me quiero someter a eso o no, a ver si me meto nuevamente en la mansión. Eso fue Bly Manor, discutiéndola acá en El Invernadero. Ustedes bien nos conocen, saben que somos un podcast full spoiler. Esta vez hablamos un poco de las primeras impresiones, pero porque queremos dedicar un episodio específico donde ahí sí vamos a levantar la cortina del spoiler y vamos a discutir sin ningún tipo de limitación, pero bueno, darles también un episodio para los que no terminaron de verla como yo, de que puedan por lo menos enterarse de qué va esta segunda parte de este experimento de Mike Flanagan que nos sigue deslumbrando episodio a episodio. Ale, ¿nos querés recordar nuestras redes? Sí, nuestro Instagram es El Invernadero Horror, ahí nos pueden seguir, la verdad que creo que ni siquiera cumplimos un mes, así que bueno, estamos dando mucho contenido y estamos muy contentos con la repercusión. Y en Twitter nos pueden encontrar como El Invernadero H1. Seguimos recorriendo la mansión, ingresando en estas habitaciones llenas de espectros, historias y personajes de lo más entrañables, cada vez más cerca a Halloween, ¿no? Esa fecha tan especial para todos nosotros los amantes del terror. Mi nombre es Jesús Ausente. El mío es Alejandro Giribone. Los esperamos hasta la próxima con más terror. Chau, chau. Chau, chau.